El farmacéutico dijo, su esposa ha estado recogiendo vitaminas prenatales, pero usted tuvo una vasectomía. El farmacéutico me apartó y susurró esto mientras recogía mis medicamentos para la presión arterial. Reí incómodamente. Debe haber un error. No podemos tener hijos, señor. Las ha estado recogiendo mensualmente por 6 meses. Siempre paga en efectivo. Siempre viene sola. Tuve una vasectomía hace 8 años después de que nuestro segundo hijo murió durante el parto. Sandra casi muere también. Y decidimos juntos. No más embarazos. El riesgo era demasiado alto. Estuvo ahí durante mi procedimiento. Me sostuvo la mano durante la recuperación. Conduciendo a casa, mi mente corrió. Sandra había estado floreciendo últimamente. Más feliz. Dejó el vino completamente. Comenzó yoga. Había estado comiendo increíblemente saludable. Pensé que era su nueva onda de bienestar después de cumplir 40. Cuando llegué a casa, busqué todo mientras Sandra estaba en su club de lectura. Encontré las vitaminas escondidas detrás de latas de pintura en el garaje. La etiqueta de la prescripción estaba parcialmente raspada, pero pude distinguir una fecha de hace 6 meses, justo como había dicho el farmacéutico. Esa noche, observé a Sandra cuidadosamente. Definitivamente se veía diferente. Cara más llena, piel radiante. Seguía tocándose el estómago inconscientemente. ¿Cómo pude perder esto? Cariño, dije en la cena. Tal vez deberíamos intentar otro bebé. Dejó caer su vaso de agua. Se hizo pedazos en el piso. ¿Qué? ¿Tuviste una vasectomía? Decidimos puede ser revertida. No, dijo firmemente. Tomamos esa decisión por buenas razones, pero su mano fue protectoramente a su estómago mientras lo decía. Llamé a mi urólogo la siguiente mañana, confirmando que mi vasectomía seguía siendo efectiva. 0 conteo de esperma en tu último chequeo, disparando en blanco, como dicen. ¿Por qué preguntas? Esa tarde, instalé un rastreador en el auto de Sandra. Al día siguiente, cuando dijo que iba a yoga, el rastreador la mostró en una oficina de ginecología al otro lado de la ciudad, no su doctor habitual. Estuvo allí por 2 horas. Cuando llegó a casa, estaba llorando. Lágrimas de felicidad, alegó, sobre una promoción en el trabajo. Pero vi la foto del ultrasonido asomando de su bolso. No dije nada. 3 días después, fue al club de lectura otra vez. El rastreador me llevó a un complejo de apartamentos en el centro. La vi entrar a la unidad 338 con una cacerola. A través de la ventana, la vi entregársela a un hombre que no reconocía. La abrazó, su mano demorándose en su estómago. Estaba a punto de irrumpir cuando apareció otra mujer, embarazada, luego otra y otra. 5 mujeres embarazadas, todas en diferentes etapas, todas tratando a Sandra como su mejor amiga. El hombre les estaba sirviendo cena como una familia polígama bizarra. Tomé fotos y fui a casa temblando. La siguiente, mañana, después de que Sandra se fue al trabajo, busqué más profundo. Encontré una carpeta oculta en su laptop, protegida con contraseña. Me tomó horas descifrarla. Dentro había contratos, documentos legales, todos firmados por Sandra. No estaba embarazada. Estaba manejando mujeres embarazadas. Los documentos eran acuerdos de subrogación, pero no normales. Estas mujeres estaban cargando bebés del mismo padre, el hombre del apartamento. Pero la documentación del material genético me hizo vomitar. Los óvulos no eran de las sustitutas. Eran de una fuente, comprados de una clínica de fertilidad. El vendedor estaba listado como S. García, Sandra García, mi esposa. Había estado vendiendo sus óvulos y manejando embarazos subrogados para parejas adineradas. Las vitaminas prenatales eran para mejorar la calidad de sus óvulos para la cosecha. Cada embarazo exitoso le daba 50,000 pesos. Ya había entregado 12 bebés. La confronté esa noche, arrojando los contratos sobre la mesa. No es lo que piensas, dijo calmadamente. Estás vendiendo nuestros hijos potenciales. No, dijo. Estoy vendiendo tus hijos reales. Eso es imposible. Tuve una vasectomía. Sonrió fríamente. Tuviste una vasectomía, pero no la que piensas. Sacó registros médicos, mis documentos reales de vasectomía de hace 8 años. Pero no eran para una vasectomía, eran para extracción quirúrgica de esperma y preservación criogénica. El doctor es mi primo, explicó. Pensaste que te estaban esterilizando. En cambio, extrajimos y congelamos suficiente esperma para cientos de embarazos. Firmaste formularios de consentimiento pensando que eran papeles quirúrgicos estándar. Eso es ilegal. Eso es agresión. En realidad, revisa la página 12 de lo que firmaste. Me diste derechos reproductivos completos sobre cualquier material genético almacenado en caso de tu muerte o incapacitación. Pero no estoy ni muerto ni incapacitado. Sacó otro documento. Según esta evaluación psiquiátrica de hace 3 años, fuiste declarado mentalmente incompetente. ¿Recuerdas cuando tuviste esa reacción a la medicación y te desmayaste por una semana? En realidad estabas en custodia psiquiátrica. Te hice declarar no apto. Mi mundo giró. Nuestra hija en el club de lectura. No hay club de lectura. He estado visitando a tus hijos. Tienes 18 ahora. Todos siendo criados por familias adineradas que piensan que recibieron esperma de donante anónimo. Pero todos tienen tus ojos, tu sonrisa. Alcancé mi teléfono para llamar a la policía, pero Sandra fue más rápida. No lo haría. Revisa tu historial del navegador. Revisa tus emails enviados. Miré. Cientos de emails que no envié, solicitando servicios ilegales. Historial del navegador lleno de contenido ilegal. Todos con marcas de tiempo durante mi apagón de hace 3 años. Llamas a la policía, vas a prisión, dijo simplemente. O puedes seguir tomando tus medicamentos para la presión y disfrutar la vida cómoda que mi negocio proporciona. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis medicamentos no eran para la presión arterial. Los efectos secundarios que había tenido, lagunas de memoria, confusión, docilidad, no eran efectos secundarios en absoluto. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Desde el principio, desde que murió nuestro hijo real. Te culpé por querer otro bebé, así que decidí darte 2 cenas. Solo que no como esperabas. Pero la peor parte fue lo que dijo después. Tus padres saben, son clientes.
Tu madre está criando a tu hijo. Pagó premium por un nieto que fuera realmente consanguíneo. Me quedé congelado en la mesa de la cocina, mirando fijamente a Sandra mientras explicaba con calma que mi madre estaba criando a mi hijo biológico. La niebla de medicamentos en mi cerebro hacía difícil procesar, pero el horror atravesaba lo suficientemente claro. Mi madre había pagado 50,000 pesos por un nieto que fuera realmente consanguíneo, y lo había estado criando por 3 años sin que yo supiera. Sandra me observó cuidadosamente, probablemente buscando señales de que pudiera hacer algo estúpido como llamar a la policía o huir. Forcé mi cara a mantenerse inexpresiva, asintiendo lentamente como si todavía estuviera demasiado drogado para entender realmente. Adentro, mi mente estaba corriendo, pero sabía que tenía que pretender conformidad mientras descubría qué hacer después. Sandra sonrió y tocó mi mano, diciéndome que todo estaría bien mientras siguiera tomando mis medicamentos y no causara problemas. Asentí de nuevo, interpretando el papel del esposo sumiso que había creado a través de años de drogas. Me besó la frente y subió a la cama, dejándome sentado ahí con el contrato todavía esparcido por la mesa. Esa noche, me quedé despierto mientras Sandra dormía pacíficamente a mi lado, y comencé a planear cómo reducir secretamente mi dosis de medicamento. Su respiración era profunda y constante, completamente relajada, mientras yo miraba al techo, contando todas las formas en que me había violado. Alrededor de las 3 de la madrugada, me deslicé fuera de la cama y fui al baño donde guardaba mi organizador de píldoras. Saqué la píldora nocturna del día siguiente y la partí por la mitad sobre el lavabo, tirando un pedazo por el inodoro. Luego, puse la mitad restante de vuelta en el organizador. Había estado tomando estas píldoras por 3 años, confiando que eran para la presión arterial. La claridad mental que comenzó a regresar en los siguientes días fue tanto aterrorizante como empoderadora. Las cosas pequeñas regresaron primero, como recordar lo que había comido en el desayuno sin tener que revisar la basura. Luego cosas más grandes, como darme cuenta de que podía seguir las conversaciones mejor, y mis pensamientos no se sentían como si se movieran a través del lodo. Para el 4.º día, entendí cuánto había estado Sandra controlando mi mente. Comencé a esconder la mitad de mi píldora nocturna cada noche y esconder los pedazos en una pequeña rasgadura en la costura del colchón de mi lado de la cama. Sandra nunca se dio cuenta porque estaba demasiado ocupada con sus reuniones de negocios y el manejo de las madres subrogadas. Con pensamiento más claro, comencé a revisar la evidencia que Sandra me mostró más críticamente y noté inconsistencias en las marcas de tiempo del historial de navegación plantado. Esperé hasta que Sandra se fue a yoga una mañana. Luego abrí mi laptop y revisé las fechas cuidadosamente. Los emails ilegales que ella alegaba que envié todos tenían marcas de tiempo durante un fin de semana cuando había estado en una conferencia de trabajo en Monterrey. Tenía boletos de avión, recibos del hotel y fotos con colegas que probaban que no estaba cerca de mi computadora. El historial del navegador, lleno de contenido ilegal, mostraba actividad en fechas cuando había estado en casa de mi madre para la cena del Día de Acción de Gracias. Las fechas se sobreponían con momentos cuando tenía coartadas sólidas para estar en otro lugar. Comencé a documentar estas discrepancias en una nota oculta en mi teléfono, creando un archivo protegido por contraseña que parecía una lista de compras, pero en realidad contenía toda la prueba de que Sandra había fabricado la evidencia. Cada inconsistencia que encontraba me hacía más enojado, pero también más esperanzado. Si podía probar que la evidencia plantada era falsa, tal vez podría ir a la policía después de todo. Sandra anunció que tenía un viaje de negocios para reunirse con clientes potenciales y estaría fuera por 3 días. Me dijo esto durante la cena, observando mi cara cuidadosamente mientras explicaba que viajaría para reunirse con parejas adineradas interesadas en sus servicios. Mantuve mi comportamiento dócil usual, mientras internamente reconocía que esta era mi oportunidad de investigar más a fondo. Asentí lentamente y hice preguntas simples sobre cuándo regresaría, actuando como si apenas pudiera seguir la conversación. Parecía satisfecha con mi confusión, recordándome 2 veces que tomara mi medicamento mientras estaba fuera. Actué ligeramente más confundido de lo usual para vender la idea de que el medicamento estaba funcionando, olvidando dónde había puesto mis llaves y haciéndole la misma pregunta 2 veces. Se fue la mañana siguiente luciendo complacida de que todavía estaba bajo control, besándome para despedirse y recordándome otra vez sobre mis píldoras. En el momento que su auto salió del camino, dejé de fingir. La mañana después de que Sandra se fuera, manejé a una tienda 3 pueblos más lejos y compré un teléfono desechable con efectivo. Había encontrado el nombre de un investigador privado en línea durante uno de mis momentos lúcidos, alguien que se especializaba en casos de fraude. De vuelta en mi auto, marqué el número con manos temblorosas. Un hombre contestó al segundo timbrazo, su voz profesional pero cálida. Expliqué mi situación cuidadosamente, observando señales de que pensara que estaba delirando, pero solo escuchó silenciosamente e hizo preguntas específicas sobre el fraude médico y la evidencia plantada. Me dijo que su nombre era Rajesh Domínguez y que había manejado casos que involucraban coerción médica antes. Escuchó sin juzgar y acordó reunirse en una cafetería del otro lado de la ciudad en 2 horas. Pasé esas 2 horas manejando sin rumbo, revisando mis espejos constantemente para asegurarme de que no me siguieran antes de finalmente estacionarme en la cafetería. Rajesh ya estaba ahí, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos y expresión seria. Nos sentamos en una cabina en la esquina trasera, donde nadie podía escucharnos. Rajesh revisó los contratos y documentos médicos que había fotografiado secretamente durante la semana pasada, acercándose a detalles y tomando notas. Su cara se puso más oscura mientras leía la documentación falsa de la vasectomía y los documentos de evaluación psiquiátrica. Confirmó que lo que Sandra hizo constituía múltiples crímenes.
incluyendo fraude médico y coerción reproductiva. La extracción de esperma sin consentimiento real era agresión. Las drogas eran envenenamiento. La custodia psiquiátrica falsa era secuestro. Explicó que la evidencia plantada complicaba las cosas, pero no era insuperable si construíamos un caso fuerte de defensa. Necesitábamos probar que las marcas de tiempo eran falsas y que yo tenía coartadas para cuando supuestamente ocurrió la actividad ilegal. Su validación de que no estaba loco me dio la primera esperanza real que había sentido en años. Alguien me creía. Alguien con experiencia profesional vio exactamente lo que Sandra había hecho y confirmó que era criminal. Hablamos por 3 horas, planeando cómo reunir más evidencia sin alertar a Sandra. Rajesh me dijo que documentara todo, fotografiara cada papel que pudiera encontrar y siguiera reduciendo mi medicamento para que mi mente se mantuviera clara. Decidí visitar a mi madre sin anunciarme, necesitando ver si la afirmación de Sandra sobre ella criando a mi hijo biológico era cierta. El viaje a casa de mi madre tomó 40 minutos, y ensayé lo que diría todo el camino. Cuando toqué su puerta, se veía sorprendida pero feliz de verme. Luego escuché la voz de un niño desde adentro preguntando quién estaba en la puerta. La cara de mi madre se puso pálida cuando un niño de 3 años vino corriendo a ver quién había llegado. La encontré en casa con este niñito que tenía mi color de ojos exacto y estructura facial. Tenía el mismo remolino en el lado izquierdo de su cabeza, que siempre había odiado de mi propio cabello. El mismo diente frontal ligeramente torcido. La misma manera de inclinar su cabeza cuando estaba curioso. El shock de ver mis propios rasgos reflejados en este niño, cuya existencia nunca supe, casi rompió mi compostura. Me miró con interés, preguntando a mi madre quién era yo. Le dijo que era un viejo amigo y lo mandó a jugar en el otro cuarto. Sus manos estaban temblando. Mi madre se dio cuenta de que sabía la verdad y se derrumbó llorando ahí mismo en su entrada. Se hundió en las escaleras y se cubrió la cara, sollozando sobre cuánto lo sentía. Entre jadeos, explicó que Sandra se le había acercado hace 3 años con una oportunidad. Sandra le dijo que había donado esperma antes de nuestro matrimonio en la universidad cuando necesitaba dinero. Dijo que siempre me había sentido culpable sobre esas donaciones y me preocupaba por niños desconocidos por ahí. Sandra alegó que podía arreglar para que mi madre adoptara a uno de esos niños, dándole un nieto que fuera realmente consanguíneo. Pagó 50,000 pesos y firmó acuerdos de confidencialidad, prometiendo nunca decirme porque Sandra dijo que me molestaría sobre la adopción. Mi madre había creído cada palabra porque venía de Sandra, su nuera de confianza, quien había conocido por 12 años. Vi que era otra víctima de la manipulación de Sandra, aunque su complicidad todavía dolía profundamente. Había estado criando a mi hijo por 3 años, viéndolo crecer, y nunca una vez cuestionó si yo merecía saber. Parte de mí quería gritarle por ser tan crédula, pero mirando su expresión quebrada, sabía que Sandra la había jugado perfectamente. De vuelta en casa, busqué cuidadosamente dónde Sandra podría guardar documentos originales relacionados con la custodia psiquiátrica y declaración de incompetencia. Comencé en su oficina en casa, revisando cada archivo en su escritorio, pero no encontré nada. Luego revisé nuestro dormitorio, buscando en cajas en la parte superior del armario. Todavía nada. Finalmente, fui al garaje y comencé a buscar detrás de viejas cajas de almacenamiento y suministros de pintura. Encontré una caja de archivos cerrada en la esquina trasera, escondida detrás de 3 galones de pintura que habíamos comprado años atrás para un proyecto que nunca terminamos. La caja era pequeña pero pesada, hecha de metal con una cerradura de combinación. Fotografié la cerradura desde múltiples ángulos y envié las imágenes a Rajesh usando mi teléfono desechable. Me respondió en minutos diciendo que podía abrirla sin dejar evidencia de manipulación. Arreglamos que viniera la mañana siguiente mientras Sandra todavía estaba fuera. Rajesh llegó a las 9 de la mañana siguiente con un pequeño kit de herramientas y se puso a trabajar en la cerradura inmediatamente. Le tomó 20 minutos de manipulación cuidadosa antes de que la cerradura hiciera clic y se abriera. Adentro había archivos que me revolvieron el estómago. La evaluación psiquiátrica que me declaró incompetente fue conducida por alguien llamado Dr. Joyce Vance, y Rajesh reconoció el nombre inmediatamente de un caso de fraude en el que había trabajado 2 años atrás. Era otra de las asociadas de Sandra, alguien que conduciría evaluaciones falsas por dinero. También había registros médicos de la estancia en el hospital durante mi supuesta reacción al medicamento, mostrando que me habían admitido por psicosis aguda y confusión. Pero adjunto a esos registros había un reporte toxicológico que Sandra de alguna manera había evitado que fuera archivado oficialmente. El reporte mostraba altos niveles de una droga llamada escopolamina en mi sistema, una sustancia que causa confusión, pérdida de memoria y sugestión. La reacción al medicamento que me hospitalizó fue en realidad una droga que Sandra puso en mi comida. Todo fue orquestado para crear el marco legal para su control. Rajesh fotografió cada página mientras yo estaba ahí temblando de rabia. Me dijo que esta evidencia era exactamente lo que necesitábamos para probar que Sandra había sistemáticamente destruido mi autonomía y construido una jaula alrededor de mí usando documentos médicos falsos y drogas estratégicas. La teníamos ahora. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de cada página. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostenerlas contra la caja. Cada documento se sentía más pesado que el anterior mientras me daba cuenta de lo que estaba viendo. El papel más temprano estaba fechado hace 9 años, antes de que muriera nuestro hijo, antes de que Sandra siquiera quedara embarazada. Había estado planeando esto desde el principio, estableciendo compañías fantasma y reuniéndose con abogados sobre derechos reproductivos mientras yo pensaba que estábamos construyendo una familia. El formulario de consentimiento médico que había falsificado con la ayuda de Aaron se remontaba a nuestro primer año de matrimonio. No solo estaba descubriendo un crimen,
Estaba descubriendo un esquema de una década, donde había sido el objetivo todo el tiempo. Mi garganta se apretó mientras fotografiaba un documento, mostrando que Sandra había investigado la historia genética de mi familia, catalogando condiciones de salud y rasgos físicos como si fuera ganado. Había evaluado mi valor como reproductor antes de que siquiera dijéramos nuestros votos matrimoniales. Rajesh me observó trabajar, ocasionalmente señalando detalles que había perdido. Me mostró cómo ajustar la iluminación en mi teléfono para capturar el texto más claramente, cómo organizar las fotos por fecha y categoría. Cuando terminamos, sacó su laptop y me guió a través de configurar almacenamiento en la nube encriptado que Sandra no podía acceder, incluso si encontraba mis contraseñas. Creó 3 sistemas de respaldo separados, esparciendo la evidencia a través de diferentes plataformas, para que nada pudiera ser borrado completamente. Luego me enseñó cómo comunicarme sin dejar rastros, mostrándome apps que borraban mensajes automáticamente, y cómo usar redes Wi-Fi públicas para que mi ubicación no pudiera ser rastreada. Me sentí como si estuviera aprendiendo a ser un espía en mi propia vida, construyendo canales secretos justo bajo la nariz de Sandra. Rajesh explicó los básicos de contravigilancia, cómo revisar si mi auto tenía dispositivos de rastreo, cómo detectar si alguien me seguía. Las habilidades se sentían paranoicas y necesarias al mismo tiempo. Sandra llegó a casa 3 días después, luciendo relajada y feliz. La recibí en la puerta con un abrazo, interpretando mi papel usual del esposo confundido y medicado que apenas recordaba qué día era. Me preguntó si había tomado mis píldoras a tiempo, y asentí lentamente, parpadeando como si el medicamento me cansara. Adentro, estaba catalogando todo lo que hacía con nueva conciencia. La forma en que revisaba el organizador de píldoras para contar cuántas supuestamente había tomado. Cómo dirigía la conversación lejos de su viaje cuando hice preguntas básicas sobre dónde había estado. Los toques casuales que parecían afectuosos, pero en realidad estaban revisando mi nivel de alerta, midiendo qué tan drogado estaba. Mencionó hacer cena y ofrecí ayudar. Luego torpemente manejé la tabla de cortar de una manera que la hizo sonreír. Pensaba que me estaba deteriorando, empeorando, volviéndome más dependiente. La dejé creerlo mientras mi mente se mantenía aguda y calculadora detrás de la actuación nebulosa. Esa semana, comencé a ir a sesiones de terapia con Freya más seguido, programando citas 2 veces por semana en lugar de mensualmente. Le dije que estaba teniendo más problemas de memoria últimamente, olvidando conversaciones y perdiendo la noción del tiempo. Se veía preocupada, e hizo preguntas detalladas sobre mi medicamento, cuándo lo tomaba, cómo me hacía sentir. Describí la confusión y las lagunas cuidadosamente, dándole justo lo suficiente para alarmarla sin hacer obvio que estaba construyendo un caso. Freya sugirió que mi prescripción fuera revisada por otro doctor, alguien que pudiera hacer una evaluación completa del medicamento. Dijo que problemas de memoria tan severos no eran normales para medicamento estándar de presión arterial. Acordé lentamente, como si tuviera problemas siguiendo su lógica. Tomó notas en mi archivo y me dijo que quería ordenar algunas pruebas. Podía decir que sospechaba que algo no estaba bien, pero estaba siendo cuidadosa, procediendo profesionalmente en lugar de saltar a conclusiones. 2 semanas después, Sandra anunció otra reunión del club de lectura. Asentí ausentemente mientras se alistaba. Luego rastreé su auto en mi teléfono mientras manejaba por la ciudad. El rastreador llevó al mismo complejo de apartamentos donde había visto a las mujeres embarazadas antes. Me estacioné calle abajo y observé a través de binoculares que Rajesh me había dado. Esta vez, presté atención al lenguaje corporal, no solo contando cabezas. Una mujer que reconocí de las fotos en los archivos de Sandra llegó viéndose molesta, sus manos apretadas firmemente alrededor de su bolsa. Estaba como de 6 meses de embarazo, basándome en cómo se portaba, sus movimientos cuidadosos y tensos. Cuando llegó a la puerta del apartamento, vaciló por un largo momento antes de tocar como si no quisiera entrar. Sandra contestó, y los hombros de la mujer se hundieron en derrota. A través de la ventana, podía ver a Sandra tocando su brazo, hablando en esa manera tranquilizadora que usaba cuando manipulaba a la gente. La mujer embarazada asintió pero no se veía convencida. Esperé en mi auto hasta que la reunión terminó 2 horas después. La mujer embarazada salió sola, caminando lentamente hacia un sedán golpeado estacionado cerca del mío. Salí y me acerqué cuidadosamente, manteniendo mi distancia para no asustarla. Me presenté como alguien que tenía preocupaciones sobre el programa de subrogación, manteniendo mi voz baja y calmada. Se congeló cuando me vio, sus ojos abriéndose con pánico. Por un segundo, pensé que correría o gritaría. Entonces su cara se arrugó y comenzó a llorar ahí mismo en el estacionamiento. Me dijo que se llamaba Hailey y que estaba atrapada en un contrato que no entendía cuando lo firmó. Había pensado que era subrogación normal, ayudando a una pareja a tener un bebé mientras ganaba dinero para la universidad. Pero el contrato tenía cláusulas sobre propiedad genética y acuerdos de no divulgación que la asustaban. Había tratado de retirarse 2 meses atrás, y Sandra la había amenazado con demandas que la destruirían financieramente. Hailey se secó los ojos y me preguntó quién era yo, por qué me importaba el programa de Sandra. Le dije que era el padre genético del bebé que estaba cargando, que Sandra era mi esposa, y que no había consentido a nada de esto. Su boca se abrió, y agarró la puerta del auto para sostenerse. Me preguntó si hablaba en serio, si realmente no sabía sobre los embarazos. Le mostré mis registros médicos en mi teléfono, los papeles falsos de la vasectomía, algo de la evidencia que había reunido. Los leyó con manos temblorosas, su respiración acelerándose. Luego me miró y dijo que me ayudaría si yo la ayudaba. Estaba aterrorizada sobre lo que pasaría después de que naciera el bebé, si Sandra tomaría al niño y desaparecería. Prometí que haría todo lo que pudiera para protegerla y documentar lo que Sandra realmente estaba haciendo.
Intercambiamos números usando la app segura que Rajesh había configurado para mí. Hailey acordó reunirse conmigo en la biblioteca pública la semana siguiente con su copia del contrato y cualquier otro papel que tuviera. La reunión en la biblioteca pasó un martes por la tarde cuando Sandra pensó que estaba en una cita médica. Hailey apareció viéndose exhausta, ojeras bajo sus ojos como si no hubiera dormido en días. Encontramos una esquina silenciosa en la sección de referencia donde nadie nos escucharía. Sacó una carpeta gruesa con papeles y la empujó por la mesa. El contrato era peor de lo que había imaginado, lleno de lenguaje legal sobre propiedad de material genético y períodos obligatorios de no divulgación que duraban 20 años. Pero mientras Hailey explicaba los términos, algo más se hizo claro. Me dijo que no había 18 embarazos como Sandra me había afirmado. En realidad, había 23 mujeres cargando bebés con mi material genético. 5 más estaban en etapas tempranas, siendo mantenidas separadas del grupo principal que se reunía en el apartamento. Sandra había mentido sobre la escala de su operación, probablemente para evitar que me diera cuenta de qué tan grande se había vuelto el negocio. Hailey extendió más papeles mostrando mensajes de texto de Sandra. Los leí cuidadosamente, mi enojo creciendo con cada uno. Los mensajes mostraban a Sandra amenazando acción legal si Hailey no cumplía con las citas médicas. Había textos sobre restricciones dietéticas y límites de actividad que iban mucho más allá del cuidado normal de subrogación. Sandra había enviado un mensaje diciendo que Hailey podría perder todo lo que poseía si violaba el acuerdo de no divulgación. Otro texto amenazaba reportar a Hailey a las autoridades de inmigración, aunque Hailey era ciudadana. La coerción era obvia y prueba documentada de que Sandra no solo estaba operando un negocio de subrogación, sino activamente victimizando mujeres vulnerables. Fotografié cada mensaje y cada página del contrato. Ya no se trataba solo de mí o mis derechos reproductivos violados. Sandra había lastimado a múltiples personas, las había atrapado en situaciones de las que no podían escapar, usado su desesperación en su contra. Necesitaba ayuda, asegurando mis dispositivos y detectando cualquier software de monitoreo que Sandra hubiera instalado. Me contacté con Carlos, un amigo de la preparatoria que trabajaba en seguridad informática. No había hablado con él en años, pero recordaba que era inteligente con computadoras y confiable. Le mandé un mensaje usando mi teléfono seguro, sugiriendo que nos pusiéramos al día tomando un café. Nos encontramos en un restaurante de cadena cerca de su oficina, donde el Wi-Fi era público y no seguro. Mantuve la conversación casual al principio, preguntando sobre su trabajo y su familia. Luego mencioné tener algunas preocupaciones sobre la seguridad de mi laptop, preguntándome si conocía formas de revisar software de monitoreo. Carlos me miró cuidadosamente, su expresión cambiando de amistosa a profesional. Hizo algunas preguntas directas sobre qué tipo de monitoreo sospechaba. Le di suficientes pistas sin decir demasiado. Asintió lentamente y se ofreció a hacer una revisión de seguridad en mi laptop. Dijo que podía venir a mi casa cuando mi esposa no estuviera. Sentí alivio lavarme mientras acepté su oferta, sabiendo que estaba construyendo un equipo de personas que podían ayudarme a derribar a Sandra. Carlos llegó 2 días después mientras Sandra estaba en el trabajo, cargando una elegante bolsa para laptop y un pequeño kit de herramientas. Se sentó en la mesa de la cocina y conectó un disco duro portátil antes de pedirme que le trajera todos mis dispositivos. Le entregué mi laptop, mi teléfono y la tableta que apenas usaba ya. Trabajó silenciosamente por casi 1 hora, ejecutando programas de diagnóstico que llenaron la pantalla con código desplazándose que no podía entender. Finalmente, se recostó hacia atrás y soltó un silbido bajo. Le pregunté qué había encontrado, y volteó la pantalla del laptop hacia mí, señalando una lista de procesos ejecutándose. Cada tecla que había presionado en los últimos 3 años estaba registrada y enviada a un servidor externo. Cada sitio web que visité, cada archivo que abrí, cada contraseña que ingresé, el spyware era de grado profesional, del tipo usado por corporaciones para monitorear empleados o investigadores privados para rastrear objetivos. Me mostró el rastreo GPS que pingueaba mi ubicación cada 5 minutos, creando un mapa detallado de todos los lugares donde había estado. La cámara y micrófono podían ser activados remotamente sin ninguna luz indicadora. Sandra había estado observando y escuchando todo, probablemente por años. Carlos preguntó si quería que lo removiera, y casi dije que sí antes de detenerme. Si Sandra notaba que el spyware había desaparecido, sabría que estaba al tanto de su vigilancia. En lugar de eso, pregunté si podía crear una partición oculta, algo que se viera normal en la superficie, pero me permitiera trabajar privadamente. Asintió y dijo que había hecho configuraciones similares para personas en situaciones malas antes, clientes escapando relaciones abusivas o denunciantes reuniendo evidencia. Pasó otras 2 horas construyendo lo que llamó una máquina virtual, un sistema operativo completamente separado escondido dentro del regular. Para acceder a él, necesitaba mantener presionadas 3 teclas específicas durante el arranque. La partición estaba encriptada y aislada del sistema principal. Cualquier cosa que hiciera ahí no aparecería en los logs del spyware. Instaló navegadores seguros, clientes de email encriptados y almacenamiento de archivos que no podía ser rastreado. Cuando terminó, me mostró cómo cambiar entre el sistema regular y el seguro sin problemas. La partición regular mantendría ejecutando sus programas normales, para que el monitoreo de Sandra no detectara ningún cambio en mis patrones de uso de computadora. Incluso configuró generadores de actividad falsa que ocasionalmente harían clic en enlaces y escribirían búsquedas aleatorias para mantener la ilusión de que todavía estaba usando el dispositivo normalmente. Me sentí como un prisionero al que le acababan de dar una llave de su celda. Carlos empacó su equipo y lo acompañé a la puerta, agradeciéndole silenciosamente. Me apretó el hombro y me dijo que tuviera cuidado, que la gente que llega a estas longitudes para controlar a alguien
no se rinde fácilmente. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina mirando mi laptop, sabiendo que finalmente tenía una forma de contraatacar sin que Sandra supiera. Esa noche, esperé hasta que Sandra estuviera dormida antes de acceder a la partición segura por primera vez. La secuencia de arranque se sintió como realizar un truco de magia, manteniendo presionadas las 3 teclas y viendo la pantalla parpadear hacia un sistema completamente diferente. Abrí el navegador encriptado y comencé a buscar abogados de derechos reproductivos, escribiendo palabras clave como fraude de fertilidad y coerción reproductiva y uso no autorizado de material genético. La mayoría de los resultados eran sobre derechos reproductivos de las mujeres, disputas de donación de óvulos o violaciones de contratos de subrogación. Mi situación era tan inusual que las categorías legales estándar no encajaban bien. Refiné mi búsqueda para incluir fraude médico y abuso psiquiátrico y violaciones de consentimiento. Ahí fue cuando encontré el nombre de Solomon Fitzpatrick. Su firma legal se especializaba en casos de mala praxis médica y bioética. Un artículo describió cómo había representado a una mujer cuyo doctor de fertilidad había usado su propio esperma en lugar del donante elegido por su esposo. Otro caso involucró a un hombre que descubrió que su material genético había sido usado sin consentimiento después de su muerte. Los paralelos con mi situación eran obvios. Leí cada artículo y resumen de caso que pude encontrar sobre él. Había ganado acuerdos significativos y cargos criminales contra profesionales médicos que violaron la autonomía reproductiva. Su sitio web listaba sus áreas de experiencia y el fraude reproductivo estaba prominentemente presentado. Redacté un email explicando mi situación, tratando de ser claro y factual sin sonar loco. Describí la vasectomía falsa, el esperma cosechado, los embarazos subrogados, la custodia psiquiátrica que me declaró incompetente, la evidencia plantada y las drogas. Adjunté fotos de algunos de los contratos y documentos médicos que había fotografiado, teniendo cuidado de no incluir nada que me identificara hasta que respondiera. Usé un servicio de email encriptado que Carlos había configurado que no podía ser rastreado de vuelta a mis cuentas regulares. Presioné enviar a las 2 de la mañana y cerré la laptop, mis manos temblando con energía nerviosa. Este fue el primer paso real hacia obtener ayuda de alguien con poder real para hacer algo sobre la operación de Sandra. La respuesta llegó 6 horas después, mientras fingía leer el periódico en el desayuno. Mi teléfono vibró con una notificación de la app de email segura que Carlos había instalado. Me disculpé al baño y abrí el mensaje. Solomon había escrito 3 párrafos, reconociendo la recepción de mi email y pidiendo una consulta telefónica a mi conveniencia más temprana. Dijo que mi caso presentaba circunstancias altamente inusuales que garantizaban atención inmediata y quería revisar la evidencia en detalle. Su tono era profesional pero urgente, como si reconociera algo significativo en lo que había descrito. Proporcionó un número de teléfono seguro y sugirió llamar desde una ubicación donde pudiera hablar libremente sin ser escuchado o grabado. Borré la notificación y tiré de la cadena para cubrirme antes de regresar a la cocina. Sandra estaba revisando su teléfono, apenas mirándome cuando me volví a sentar. Terminé mi café y anuncié que tenía algunas diligencias que hacer. Necesitaba recoger suministros para un proyecto en el que estaba trabajando. Asintió distraídamente y agarré mis llaves, manejando a un estacionamiento de centro comercial a 3 kilómetros de distancia. Me senté en mi auto y marqué el número de Solomon usando la app de teléfono segura. Contestó al segundo timbrazo y pasé los siguientes 20 minutos guiándolo a través de todo en orden cronológico. Hizo preguntas directas sobre fechas, procedimientos médicos, términos de contratos y la evaluación psiquiátrica. Cuando describí el historial de navegador plantado y la evidencia de email, se quedó callado por un momento antes de explicar que, aunque complicaba las cosas, el análisis forense podía probar que los archivos fueron fabricados. El fraude médico y la coerción reproductiva eran lo suficientemente serios que los fiscales probablemente verían a través de la estrategia defensiva de Sandra. Preguntó sobre mi seguridad actual y si me sentía en peligro inmediato. Admití que estaba siendo drogado diariamente y monitoreado constantemente, pero que había comenzado a reducir mi medicamento y tenía canales de comunicación seguros ahora. Dijo que eso era inteligente y preguntó si estaría dispuesto a reunirnos en persona para revisar toda la evidencia que había reunido. Programamos una reunión para el martes siguiente en su oficina en el centro. Solomon dijo que revisaría mi caso pro bono porque tenía el potencial de ser un caso histórico de derechos reproductivos. Explicó que lo que Sandra había hecho violaba múltiples leyes alrededor del consentimiento médico, autonomía corporal y fraude reproductivo. La custodia psiquiátrica y declaración de incompetencia añadían capas de abuso de proceso y posiblemente falso encarcelamiento. Las drogas constituían agresión. La evidencia plantada era obstrucción de la justicia y posiblemente conspiración. Habló con el tipo de confianza que viene de experiencia profunda, y por primera vez en años, sentí que alguien realmente entendía el alcance completo de lo que me habían hecho. Advirtió que construir un caso tomaría tiempo y necesitaríamos evidencia abrumadora antes de acercarnos a los fiscales. Sandra había claramente planeado esta operación cuidadosamente y tendría sus propias defensas listas, pero dijo que el fraude médico y patrón de víctimas a través de las madres sustitutas ayudarían a establecer que esto no era solo una disputa doméstica, sino una empresa criminal. Me aconsejó continuar reuniendo evidencia mientras mantenía mi apariencia de conformidad. La clave era construir un caso imparable antes de que Sandra se diera cuenta de que ya no estaba bajo su control. Terminamos la llamada y me quedé en el estacionamiento por otros 10 minutos, dejando que la realidad se hundiera de que finalmente tenía un abogado real dispuesto a pelear por mí. La niebla de impotencia que me había rodeado por 3 años estaba comenzando a levantarse,
reemplazada por algo que se sentía como esperanza real. 2 días después, mi teléfono sonó con una llamada de la oficina de Freya, pidiéndome que viniera para una sesión de emergencia esa tarde. La recepcionista dijo que Freya había revisado algunos registros médicos y quería discutirlos conmigo lo antes posible. Sentí un pico de ansiedad preguntándome qué había encontrado, pero acordé venir a las 3. Cuando llegué, Freya estaba esperando en su oficina con una carpeta de papeles esparcidos por su escritorio. Me hizo un gesto para que me sentara, y su expresión era más seria de lo que la había visto jamás. Explicó que había estado revisando mi historial de medicamentos y exámenes de sangre recientes como parte de la documentación estándar de cuidado. Algo no cuadraba sobre mi prescripción. El medicamento que supuestamente estaba tomando para la presión arterial no coincidía con la dosis típica o los efectos secundarios que había estado reportando. Había cruzado la prescripción con bases de datos farmacéuticas y el código del medicamento no correspondía a ningún tratamiento estándar de presión arterial. Me preguntó directamente si sabía lo que realmente estaba tomando. Vacilé, sopesando cuánto decirle antes de decidir que ya estaba lo suficientemente sospechosa, que la honestidad parcial era más segura que mentir. Le dije que había sospechado por un tiempo que mi esposa podría estar dándome algo diferente a lo que afirmaba. Freya asintió lentamente y dijo que quería hacer pruebas independientes en mi sangre para determinar exactamente qué sustancias estaban en mi sistema. Lo explicó gentilmente, pero su preocupación profesional era obvia. No se trataba solo de confusiones de medicamentos, sino de la posibilidad de que me estuvieran dando algo sin mi consentimiento informado. Autoricé la extracción de sangre inmediatamente, y Freya tomó 3 viales, etiquetándolos cuidadosamente antes de enviarlos a un laboratorio independiente en el que confiaba. Dijo que los resultados tomarían cerca de una semana y preguntó si me sentía seguro en casa. Le aseguré que estaba siendo cuidadoso y había comenzado a tomar pasos para protegerme. Tomó notas en mi archivo y programó una cita de seguimiento para cuando regresaran los resultados. Mientras salía de su oficina, me sentí validado de una manera que no había esperado. La preocupación profesional de Freya significaba que no estaba loco o paranoico. Un experto médico había mirado la evidencia y visto las mismas banderas rojas con las que había estado viviendo. Tenerla como aliada en el campo médico fortalecería mi caso significativamente cuando llegara el momento de presentar todo a los fiscales. Manejé a casa sintiéndome como si otra pieza de la fundación estuviera cayendo en su lugar. Los resultados regresaron 6 días después, y Freya me llamó personalmente para discutirlos. Su voz estaba tensa, con ira controlada, mientras explicaba lo que el laboratorio había encontrado. Mi sangre mostró una mezcla de medicamentos antiansiedad y sedantes suaves, del tipo usado para tratar trastornos de pánico severos o como ayudas de relajación prequirúrgicas. La combinación y dosis absolutamente causaría problemas de memoria, confusión y docilidad. El uso a largo plazo en estos niveles podría causar efectos cognitivos permanentes. Dijo que estaba horrorizada y quería reportar esto inmediatamente a las autoridades médicas y posiblemente a las fuerzas del orden. Le pedí que esperara, explicando que estaba construyendo un caso más grande con un abogado y necesitaba toda la evidencia compilada antes de hacer cualquier reporte oficial. Si Sandra se enteraba muy pronto de que la gente sabía sobre las drogas, podría destruir evidencia o desaparecer. Freya accedió a regañadientes, pero me hizo prometer que avanzaría con acción legal pronto. Documentó todo y selló registros médicos que podrían ser citados después. La siguiente noche en la cena, Sandra me estudió a través de la mesa con una expresión que no podía descifrar. Preguntó cómo iban mis sesiones de terapia y si el medicamento estaba ayudando con mis niveles de estrés. Exageré confusión y fatiga, dejando que mis oraciones se perdieran a mitad del pensamiento y frotándome las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Mencioné que Freya pensó que tal vez la dosis necesitaba ajuste porque me sentía más nebuloso de lo usual. Sandra asintió pensativamente y dijo que había hablado con la farmacia sobre aumentar mi prescripción. Me observó tomar mis píldoras nocturnas con más atención de lo usual, asegurándose de que las tragara completamente. Me había vuelto bueno escondiendo la mitad de la dosis. Pero esa noche hice un show de ser extra sumiso. Parecía satisfecha y ligeramente aumentó el número de píldoras que me dio en los siguientes días, sin darse cuenta de que solo estaba tomando una fracción pequeña. Mientras más clara se volvía mi mente, más tenía que pretender estar declinando. Comencé a dejar tareas a medio terminar por la casa y olvidar conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Monitoreo de Sandra aumentó, pero su sospecha parecía disminuir. Pensaba que las drogas estaban funcionando mejor, haciéndome más manejable. La ironía de su satisfacción, mientras en realidad me estaba liberando, me dio un sentido sombrío de victoria. Rajesh me llamó en el teléfono seguro 3 semanas después de que lo había contratado con una actualización sobre Aaron Richter. Cavó profundo en los antecedentes de Aaron y encontró un patrón que me revolvió el estómago. Aaron había perdido su licencia médica en otro estado 7 años atrás por falsificar registros de pacientes y realizar procedimientos no autorizados. Había sido sancionado por la Junta Médica por violaciones éticas, involucrando tratamientos experimentales de fertilidad que no estaban aprobados. Después de perder su licencia, se había mudado aquí y abierto una nueva práctica bajo credenciales ligeramente diferentes, aparentemente explotando brechas en la verificación de licencias entre estados. Rajesh había encontrado otros 2 pacientes que habían presentado quejas sobre Aaron, realizando procedimientos que no coincidían con lo que habían consentido. Aunque ningún caso había resultado en cargos criminales, el patrón establecía que Aaron era exactamente el tipo de doctor que participaría en el esquema de Sandra.
Tenía una historia de ignorar el consentimiento del paciente y manipular procedimientos médicos para sus propios propósitos. Este trasfondo sería crítico para establecer credibilidad de que absolutamente realizaría una vasectomía falsa y extracción de esperma sin mi conocimiento. Rajesh me envió archivos encriptados con toda la documentación, quejas de la junta médica, registros de licencias y testimonios de pacientes. Agregué todo a mi carpeta de evidencia creciente. Sintiendo el caso volverse más fuerte con cada nueva pieza, arreglé otra reunión secreta con Hailey en la misma biblioteca. Esta vez preguntando si conocía a otras madres sustitutas que podrían estar teniendo dudas sobre el programa. Llegó viéndose nerviosa pero determinada, y había traído a otras 2 mujeres con ella. Ambas estaban embarazadas, una como de 5 meses, y la otra apenas comenzando a mostrar. Hailey las presentó usando solo primeros nombres, y explicó que todas habían estado hablando privadamente sobre preocupaciones con sus contratos. La primera mujer describió cómo Sandra la había reclutado a través de un grupo de Facebook para personas luchando financieramente, prometiendo dinero fácil por cargar un bebé. El contrato había aparecido directo al principio, pero una vez embarazada, Sandra había comenzado a imponer reglas estrictas sobre dieta, actividad y citas médicas. Cualquier desviación resultaba en amenazas sobre violaciones contractuales y penalidades financieras. La segunda mujer tenía una historia similar, pero agregó que Sandra había amenazado reportarla a las autoridades de inmigración si no cooperaba. Aunque era una residente legal, la coerción era obvia y sistemática a través de múltiples víctimas. Pregunté si estarían dispuestas a tener sus testimonios grabados, y ambas acordaron, entendiendo que su cooperación podría ayudar a detener a Sandra de explotar a otras. Usé mi teléfono para grabar a cada mujer describiendo su reclutamiento, los términos del contrato y las tácticas coercitivas que Sandra usaba para mantener control. Las 3 mujeres hablaron sobre sentirse atrapadas, incapaces de retirarse sin enfrentar ruina financiera, o peor. El patrón de victimización se extendía mucho más allá de solo yo. Sandra había construido una operación que se alimentaba de personas vulnerables y usaba su desesperación en su contra. Prometí proteger sus identidades tanto como fuera posible mientras usaba sus testimonios para construir el caso. Después de que se fueron, subí las grabaciones a mi almacenamiento en la nube seguro, sabiendo que esta evidencia sería crucial para mostrar a los fiscales que la operación de Sandra no era solo sobre fraude reproductivo, sino sobre explotación sistemática de múltiples víctimas. Solomon me llamó el lunes siguiente para decir que había presentado una moción sellada con un juez en el que confiaba. La moción solicitaba una orden de protección e investigación preliminar de las actividades de Sandra sin notificarla. Presentaciones selladas significaban que Sandra no sería alertada de que la acción legal estaba comenzando hasta que estuviéramos listos para avanzar con el caso completo. El juez había revisado el resumen de evidencia que Solomon proporcionó y acordó que había causa suficiente para preocupación para garantizar una investigación confidencial. Solomon explicó que este era un paso crítico porque significaba que el sistema legal estaba ahora formalmente involucrado, aunque silenciosamente. Los fiscales comenzarían a revisar la evidencia y determinar qué cargos presentar. La naturaleza sellada me protegía de represalias mientras la investigación procedía. Dijo que probablemente estábamos viendo otras 4 a 6 semanas antes de que todo se juntara para arrestos y cargos formales. Durante ese tiempo, necesitaba continuar reuniendo evidencia y mantener mi apariencia de estar bajo el control de Sandra. La maquinaria legal finalmente estaba girando a mi favor. Lentamente, pero inevitablemente, sentí el peso de 3 años de impotencia comenzar a cambiar, reemplazado por el conocimiento de que personas con autoridad real ahora estaban trabajando para responsabilizar a Sandra por lo que había hecho. Manejé a casa de mi madre 3 días después, necesitando ver a mi hijo otra vez y tener la conversación que había estado evitando. Abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi cara. El niño estaba jugando con bloques en la sala, su cabello oscuro cayendo sobre su frente exactamente como el mío a esa edad. Lo observé apilar los bloques, cuidadosamente, su pequeña lengua saliendo en concentración, y sentí mi pecho apretarse. Mi madre se sentó a mi lado en el sofá, sus manos dobladas en su regazo. Le conté todo, manteniendo mi voz baja para que el niño no escuchara. La vasectomía falsa, las drogas, la evidencia plantada, los 23 embarazos. Se puso pálida. Sus manos comenzaron a temblar. Siguió mirando al niño, y luego de vuelta a mí, sus ojos llenándose de lágrimas. Sandra le había dicho que había donado esperma antes de nuestro matrimonio, que este era un regalo que quería dar. Mi madre había creído que estaba ayudando a cumplir mis deseos, no participando en fraude reproductivo. Comenzó a llorar, cubriéndose la boca con la mano. Pregunté si testificaría sobre lo que Sandra le había dicho, sobre los 50,000 pesos que había pagado, sobre los acuerdos de confidencialidad. Asintió, todavía llorando, y extendió su mano. El niño miró desde sus bloques y preguntó si la abuela estaba triste. Fui y me senté en el piso con él, ayudándolo a construir una torre mientras mi madre se componía. Charlaba sobre preescolar y sus amigos, completamente inconsciente de que toda su existencia estaba construida sobre mentiras y manipulación. Cuando fue hora de irme, me abrazó sin hesitación, llamándome el hombre amable que a veces visita. Mi madre me acompañó a la puerta y prometió que haría lo que fuera necesario para ayudar. Manejé a casa sintiéndome como si mi corazón hubiera pasado por una trituradora. Carlos me encontró en una cafetería la tarde siguiente, trayendo una laptop y un pequeño dispositivo negro que no reconocí. Explicó el concepto del interruptor del hombre muerto mientras dibujaba un diagrama en una servilleta. Si no me registraba con un servidor seguro cada 48 horas, el sistema automáticamente enviaría archivos encriptados a múltiples destinatarios, fuerzas del orden, medios de comunicación, abogados de respaldo
incluso algunas organizaciones de defensa. Todo se volvería público si Sandra trataba de hacerme internar de nuevo o peor. Carlos pasó 2 horas configurándolo en mi partición segura, guiándome a través del proceso de registro hasta que pude hacerlo sin pensar. Me hizo practicar en un sistema ficticio, cronometrando cuánto tomaba. La póliza de seguro se sintió como ponerse armadura después de años de pelear desnudo. Finalmente tenía influencia, algo para protegerme si Sandra se daba cuenta de que ya no estaba bajo su control. Carlos también me dio un segundo teléfono desechable con un botón de pánico que activaría la liberación inmediata si estaba en peligro. Lo probé una vez, viendo la confirmación parpadear en la pantalla, luego cuidadosamente desactivé la función real de envío. Solo saber que tenía esa opción me hizo respirar más fácil. Llegué a casa esa noche para encontrar a Sandra sentada en la mesa de la cocina con una expresión extraña en su cara. Tenía una prueba de embarazo en su mano, la pequeña ventana mostrando 2 líneas rosadas. Me observó cuidadosamente mientras la sostuvo arriba, su sonrisa fría y calculada. Sentí mi estómago caer, pero forcé emoción en mi cara, preguntando si era real. Dijo que sí, que había dejado de tomar su control de natalidad y usado el material almacenado una vez más. Otro niño para atarme a su operación. Otra pieza de influencia. La abracé como se suponía, sintiendo su cuerpo tensarse contra el mío. Me estaba probando, observando cualquier señal de que ya no era el esposo dócil medicado. Jugué perfectamente, sugiriendo nombres y preguntando sobre fechas de vencimiento mientras mi mente corría. Esto era escalada, una nueva capa de control. Me disculpé al baño y usé mi teléfono oculto para documentar todo, incluyendo una foto de la prueba que había dejado en el mostrador. La manipulación era tan obvia ahora que podía ver a través de sus tácticas, pero tenía que pretender que nada había cambiado. Esa noche, me quedé despierto a su lado, preguntándome si realmente estaba embarazada o si esta era otra manipulación. De cualquier manera, era coerción, otro intento de atraparme. Rajesh llamó 2 días después con noticias sobre el evaluador psiquiátrico, que me declaró incompetente. Había sacado los registros profesionales y encontrado un patrón de acciones disciplinarias que se remontaban 15 años. Violaciones éticas, quejas de pacientes, sanciones de la Junta Médica Estatal. El hombre había sido suspendido 2 veces y estaba actualmente en libertad condicional. Su credibilidad ya estaba dañada en círculos profesionales, lo que significaba que su evaluación de mí sería más fácil de desafiar. Rajesh me envió el reporte completo, página tras página de mala conducta documentada. Cada pieza de evidencia que reunimos hizo que la trampa de Sandra se viera más obviamente falsa. La custodia psiquiátrica, la declaración de incompetencia, el historial de navegador plantado, todo se estaba desmoronando bajo investigación real. Sentí la vindicación construirse con cada nuevo descubrimiento, la verdad volviéndose imposible de negar. Rajesh también encontró que el evaluador tenía conexiones financieras con Aaron, primo de Sandra. Habían trabajado juntos en múltiples casos, siempre con resultados que beneficiaban a los pacientes de Aaron en disputas de custodia o audiencias de competencia. La corrupción iba más profunda que solo mi caso. Mi siguiente sesión con Freya estaba programada para el jueves por la tarde, y decidí que era hora de contarle todo. Traje mi tableta con algo de la evidencia cargada en la partición segura, fotos de contratos y registros médicos. Freya escuchó sin interrumpir mientras expliqué la vasectomía falsa, la extracción de esperma, los años de drogas. Le mostré los resultados de los exámenes de sangre, probando lo que realmente había estado tomando. Su cara pasó por shock, horror y enojo mientras procesaba lo que le estaba diciendo. Me creyó completamente, habiendo ya sospechado la manipulación de medicamentos. Dijo que proporcionaría testimonio experto sobre las drogas y sus efectos en mi estado mental, que este era uno de los casos más extremos de abuso médico que había encontrado. Freya también explicó cómo el cóctel de medicamentos me habría hecho sugerible y sumiso, perfecto para el control de Sandra. Preguntó sobre mi estado mental actual, y le conté sobre reducir la dosis, sobre la claridad que regresaba. Freya tomó notas en mi archivo documentando todo para el caso legal. También me dio información sobre terapia de trauma, diciendo que necesitaría serio apoyo una vez que esto terminara. Tener su validación y respaldo profesional se sintió como ganar un aliado poderoso. Solomon me llamó el lunes siguiente con las noticias que había estado esperando. Un fiscal que se especializaba en casos complejos de fraude había acordado tomar una investigación formal. Solomon había presentado los resúmenes de evidencia y el fiscal estaba fascinado por el ángulo de coerción reproductiva. Esto podría establecer precedente legal, establecer nuevas protecciones para víctimas de fraude de fertilidad. Nos estábamos moviendo de planificación defensiva a ofensiva legal activa. El fiscal quería reunirse conmigo directamente en las siguientes 2 semanas para revisar todo en detalle. Solomon explicó que este era el punto de inflexión donde el sistema legal reconoció oficialmente los crímenes contra mí. El fiscal tendría poder de citación, recursos investigativos, la habilidad de traer cargos criminales. Todo hacia lo que habíamos estado construyendo finalmente estaba pasando. Solomon me advirtió que una vez que las citaciones fueran emitidas, Sandra probablemente se daría cuenta de que algo estaba mal. Necesitaba estar listo para que ella escalara o tratara de huir. Discutimos protocolos de seguridad, y le conté sobre el interruptor del hombre muerto que Carlos había configurado. Solomon aprobó, diciendo que era seguro e inteligente. La oficina del fiscal se movió más rápido de lo que esperé. En una semana, Solomon llamó para decir que las citaciones habían sido emitidas para los registros comerciales de Sandra, los archivos médicos de Aaron y registros financieros de las familias que habían comprado material genético. Todo estaba sellado para prevenir que Sandra fuera notificada, pero la investigación era ahora oficial.
Órdenes judiciales habían sido enviadas a bancos, instalaciones médicas y la clínica de fertilidad donde Sandra había vendido sus óvulos. La red se estaba cerrando alrededor de su operación. Sentí terror y prontitud en medida igual, sabiendo que nos estábamos acercando al punto donde Sandra se enteraría. Solomon me aconsejó mantener comportamiento normal en casa, seguir tomando el medicamento falso públicamente, actuar como si nada hubiera cambiado. La investigación tomaría algunas semanas más para reunir toda la evidencia antes de moverse a los arrestos. Tenía que aguantar solo un poco más sin alertar a Sandra. Cada mañana que me despertaba a su lado, se sentía como dormir al lado de una bomba. Arreglé reunirme con las 3 madres sustitutas que cooperaban, queriendo asegurarme de que nuestros testimonios fueran consistentes. Nos reunimos en un cuarto privado que Rajesh había rentado en un hotel en algún lugar que Sandra no pensaría monitorear. Hailey tenía 7 meses de embarazo ahora, su vientre redondo y prominente. Las otras 2 mujeres estaban en diferentes etapas, ambas viéndose nerviosas pero determinadas. Pasamos 3 horas repasando nuestras historias, asegurándonos de que la línea de tiempo coincidiera, que todas pudiéramos verificar las tácticas coercitivas de Sandra y los términos contractuales sospechosos. Hablaron sobre sentirse atrapadas, sobre amenazas que Sandra había hecho sobre consecuencias legales si se retiraban. Prometí que sus bebés estarían protegidos independientemente de lo que pasara con el caso, que no estaba tratando de quitarle la custodia a nadie. Estas mujeres eran víctimas como yo, explotadas por la manipulación de Sandra. Hailey preguntó qué pasaría después de los arrestos, y admití que no sabía con certeza. Solomon estaba trabajando en órdenes de protección para todas las sustitutas, asegurándose de que no pudieran ser castigadas por los contratos que habían firmado bajo coacción. Intercambiamos información de contacto encriptada y acordamos registrarnos regularmente mientras las cosas progresaran. Carlos me llamó en pánico 2 días después, su voz tensa de urgencia. Había estado monitoreando el teléfono de mi madre como parte de nuestros protocolos de seguridad y descubrió spyware similar a lo que había estado en mis dispositivos. Sandra había estado monitoreando las llamadas y textos de mi madre, lo que significaba que podría saber sobre nuestras conversaciones. Inmediatamente cambiamos toda comunicación a las apps encriptadas que Carlos había configurado. Advertí a mi madre que tuviera cuidado con lo que decía en su teléfono regular, que asumiera que Sandra estaba escuchando. El juego de ajedrez se estaba acelerando hacia la confrontación y Sandra estaba preparando sus propios movimientos defensivos. Carlos revisó los dispositivos de Rajesh y encontró intentos de intrusión, ataques sofisticados que habían sido bloqueados por su seguridad. Sandra estaba activamente tratando de descubrir lo que estábamos planeando. La línea de tiempo se estaba comprimiendo quisiéramos o no. Sentí la presión construyéndose sabiendo que la confrontación venía pronto. Solomon convocó una reunión de emergencia en su oficina para discutir la línea de tiempo comprimida. Explicó que la afirmación de embarazo de Sandra creó urgencia legal. Si realmente estaba embarazada con mi material genético otra vez, necesitábamos detener la explotación antes de que otro niño fuera creado. El fiscal acordó que no podíamos esperar la línea de tiempo investigativa completa. Estaban programando la confrontación formal y arresto para la siguiente semana, dándonos solo 7 días para hacer preparaciones finales. Solomon me guió a través de lo que pasaría, cómo los arrestos serían coordinados, dónde necesitaba estar para seguridad. El fiscal me quería en la estación cuando Sandra fuera traída, listo para dar mi declaración mientras todo estuviera fresco. Rajesh proporcionaría todos sus archivos investigativos. Freya estaría disponible para testimonio experto. Las madres sustitutas darían sus declaraciones por separado. Todo se estaba juntando más rápido de lo que había esperado, el momentum construyendo hacia una colisión inevitable. Salí de la oficina de Solomon sintiéndome como si estuviera parado en el borde de un precipicio, a punto de saltar. Pasé los siguientes 7 días, revisando cada pieza de evidencia 3 veces, asegurándome de que nada pudiera desmoronarse bajo escrutinio. Rajesh vino a la casa mientras Sandra estaba en el trabajo, trayendo su equipo para hacer un barrido final de cada cuarto. Encontró la primera cámara escondida dentro de un detector de humo en el dormitorio, lente apuntada directamente a la cama donde dormía. La segunda estaba construida dentro de un marco de foto en mi escritorio, observando todo lo que hacía en mi computadora. La tercera fue la peor, metida dentro del espejo del baño donde había estado tomando mis dosis reducidas de medicamento y escondiendo las píldoras. Había estado observándome todo el tiempo, viéndome esconder las tabletas y guardarlas. Mis manos temblaron mientras Rajesh cuidadosamente fotografió cada cámara en su lugar antes de desactivarlas. Sabía que me estaba resistiendo. Me había estado dejando pensar que era inteligente mientras documentaba mi rebelión. Rajesh me aseguró que la partición segura en mi computadora había protegido mi trabajo real, que las cámaras no podían ver a través de su encriptación. Pero la violación quemaba más profundo que cualquier otra cosa que había hecho. Incluso mis momentos más privados habían sido actuación para su vigilancia. Dejamos las cámaras desactivadas, pero en su lugar, haciéndolo ver como fallas técnicas en lugar de descubrimiento, que se preguntara qué había salido mal con su sistema de espionaje. Solomon llamó esa tarde con confirmación final de que todo estaba listo para la siguiente mañana. El fiscal había coordinado con 3 departamentos de policía diferentes para ejecutar órdenes simultáneas. El tiempo tenía que ser perfecto para que Sandra no pudiera advertir a Aaron o destruir evidencia una vez que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Se suponía que estaría en la oficina de Solomon a las 6 de la mañana antes de que Sandra despertara. Dejaría una nota diciendo que tenía una reunión temprana. Nada sospechoso. Solo otro día normal hasta que no lo fuera. Esa noche no pude dormir para nada, acostado en la cama al lado de Sandra, mientras mi mente repasaba todas las formas posibles en que esto podría salir mal.
¿Qué tal si el fiscal decidía que el caso era muy raro para perseguir? ¿Qué tal si Sandra tenía planes de respaldo que no conocía? ¿Qué tal si había escondido evidencia en algún lugar que no habíamos encontrado? Seguí pensando en todos esos niños, 31 embarazos que había orquestado usando mi material genético sin consentimiento. Algunos ya habían nacido y vivían con familias que no tenían idea de que su donante no era anónimo. Otros todavía estaban creciendo dentro de mujeres que pensaron que se habían inscrito para algo legítimo. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté silenciosamente y fui a mi computadora usando la partición segura para escribir cartas que esperaba que nadie jamás necesitara leer. Escribí a mi hijo en casa de mi madre, explicando todo en palabras simples que un niño pudiera entender algún día cuando fuera lo suficientemente mayor. Le dije que nada de esto era su culpa, que lo amaba aunque nunca nos hubiéramos conocido apropiadamente, que estaba peleando para ser su padre de verdad. Escribí a los otros niños que nunca conocería, esparcidos por el país en hogares donde crecerían pensando que vinieron del donante anónimo número lo que sea. Les conté sobre su historia genética, el trasfondo médico de mi familia, cosas que merecían saber. Escribí al bebé de Hailey que nacería en solo unas semanas ahora, explicando que su madre era valiente y fuerte y había sido victimizada igual que yo. Guardé las 3 cartas en el almacenamiento en la nube seguro donde estarían a salvo, incluso si algo me pasara. Luego me senté en la sala oscura viendo el reloj avanzar hacia la mañana, sintiéndome como si estuviera parado en la plataforma antes de un clavado alto, sabiendo que la única salida era saltar. Salí de casa a las 5:30 con mi nota en el mostrador de la cocina, manejando por calles vacías a la oficina de Solomon en el centro. Ya estaba ahí con café y una caja de archivos, viéndose cansado pero enfocado. Repasamos la línea de tiempo una vez más, mientras esperábamos confirmación de que las órdenes estaban siendo cumplidas. Exactamente a las 7, el teléfono de Solomon vibró con un texto del fiscal. Estaba pasando. La policía estaba en el complejo de apartamentos de Sandra ahora mismo, en la clínica de Aaron, y en nuestra casa, donde Sandra estaría despertando para encontrar oficiales con una orden de allanamiento. Me senté en la sala de conferencias de Solomon, viendo la luz de la mañana extenderse por la ciudad, sabiendo que en algún lugar ahí afuera, la trampa cuidadosa que había construido finalmente se estaba cerrando. El alivio era tan fuerte que me mareó, pero se mezcló con esta sensación enferma en mi estómago, porque sabía cuánto daño ya había sido hecho que nunca podría ser arreglado. Todos esos niños existían porque Sandra había robado mi material genético y lo vendió. Todas esas familias habían sido mentidas sobre de dónde vinieron sus bebés. Todos esos años había sido drogado y controlado, perdiendo pedazos de mí mismo que nunca recuperaría. La justicia legal estaba pasando, pero no podía deshacer nada de eso. El teléfono de Solomon siguió vibrando con actualizaciones del fiscal. Sandra había sido encontrada en el complejo de apartamentos como habíamos predicho, llegando para una reunión con las madres sustitutas. Trató de correr cuando vio los autos de policía, pero habían bloqueado las salidas. Aaron estaba en su clínica preparándose para su primera cita del día cuando oficiales entraron con esposas. Ambos estaban siendo transportados a la estación para registro e interrogatorio. La policía encontró todo en el complejo de apartamentos, cajas y cajas de registros, que Sandra había sido lo suficientemente estúpida para mantener en forma física. Libros financieros mostrando cada pago, cada contrato, cada transacción en su operación. El fiscal le envió a Solomon un conteo preliminar y mi estómago cayó cuando vi el número. 31 embarazos activos, no los 23 que documentamos. 8 mujeres más de las que ni siquiera sabíamos, todas cargando bebés con mi material genético. El negocio de Sandra era aún más grande de lo que nuestra investigación había descubierto. Había estado operando esto por 8 años desde justo después de que murió nuestro hijo, construyéndolo más grande y más complejo cada año. Los totales de ingresos me enfermaron. Más de 2 millones de pesos había hecho vendiendo mis hijos a familias que pensaron que estaban recibiendo esperma de donante anónimo. 2 millones de pesos por violar mi cuerpo y autonomía, por robar mi material genético y usarlo sin consentimiento. El fiscal mandó mensaje que la estaban acusando de fraude médico, coerción reproductiva, drogas, falsificar registros, operar un negocio de fertilidad sin licencia y cerca de una docena de otros crímenes que ni siquiera podía procesar. Aaron estaba siendo arrestado en su clínica. Oficiales sacándolo esposado, pasando pacientes esperando que no tenían idea de que su doctor había estado realizando cirugías falsas y extracciones reales de esperma por años. Constance estaba siendo traída para interrogatorio también. El fiscal sospechando que había ayudado a falsificar registros médicos y manejar el lado comercial de la operación de Sandra. Sentí esta oleada de vindicación viendo a las personas que me habían violado enfrentar consecuencias reales. No iban a salirse con la suya, no iban a seguir destruyendo vidas. El sistema finalmente estaba funcionando como se suponía, protegiendo víctimas en lugar de habilitar abusadores. Solomon me llevó a la estación de policía donde pasé 4 horas dando mi declaración formal a los fiscales, guiándolos a través de toda la línea de tiempo desde ese día, hace 8 años, cuando pensé que me estaban haciendo una vasectomía. Expliqué cómo Aaron había realizado extracción de esperma en su lugar, cómo Sandra me había hecho declarar mentalmente incompetente durante una custodia psiquiátrica forzada, cómo había estado drogándome por años para mantenerme sumiso. Les mostré el análisis médico de Freya de mi trabajo de sangre, probando que me habían dado sedantes en lugar de medicamento para la presión arterial. Les mostré los registros financieros que Rajesh había copiado, los contratos con madres sustitutas, los documentos médicos falsos. Los fiscales grabaron todo, tomando notas y haciendo preguntas que mostraban que entendían qué tan serio era esto.
Trajeron un técnico forense que analizó mi laptop ahí mismo en el cuarto de entrevista, probando que el historial de navegador plantado había sido creado mientras estaba probablemente en otro lugar. Los timestamps en los archivos no coincidían con mis datos reales de ubicación de mi teléfono, mis transacciones de tarjeta de crédito, video de seguridad de mi lugar de trabajo. La trampa defensiva de Sandra se desmoronó bajo escrutinio técnico básico. Había estado tan confiada en su control sobre mí que se había vuelto descuidada con los detalles. El técnico explicó a los fiscales que los archivos fueron creados usando software de acceso remoto, alguien más controlando mi computadora mientras no estaba en casa. Podían rastrearlo de vuelta a los dispositivos de Sandra, probar que había plantado todo. Mi credibilidad era sólida. La historia completa está en mi canal y enlazada abajo.